dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Vamos al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Un pasaje que todos conocemos, o la mayoría, conocido como la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en esta mañana. Ellas son espíritu y son vida. Habla a nuestras vidas, trata con nosotros, Señor. Como decía el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos des palabra de vida, porque ellas nos sostienen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Aleluya. La porción que acabamos de leer es una porción de la cual se ha predicado mucho, la cual conocemos bien, la cual memorizamos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos, la de la Gran Comisión. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que quiero tratar? Quiero hablar bajo el tema la necesidad de dejarnos pastorear. La necesidad de dejarnos pastorear. Cuando hablamos de pastor, el apóstol Pablo habla de los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si analizamos o si vemos la perspectiva como un llamado de lo que es un pastor, entendemos que no todo el mundo ha sido llamado a ser pastor. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes encomiendas, cada quien va a usar el Señor en su área. Sin embargo, analizando lo que hace un pastor es alguien que apacienta las ovejas. Una persona que ha sido llamada a ser pastor, Pedro de la Rosa, nuestro pastor, ha sido llamada a guiar un rebaño, a apacentar las ovejas. Sin embargo, esta no es una tarea que los pastores, por más que trabajen a tiempo completo o no, tienen la capacidad de hacer solos. Es como cuando usted tiene un grupo de animales. En mi casa, por ejemplo, en la casa de mis padres hay una gatita. La gatita dio a luz 4 gatitos y ellos cuidan de la gatita, pero la gatita le enseñó todas las costumbres a los otros gatitos pequeños. Algo parecido también sucedía con el rebaño. El pastor protegía del lobo, cuidaba, salía a buscar una cuando se perdía, pero las costumbres que tenían que aprender, quien le enseñaba a las ovejas pequeñas de que el río era para tomar agua, eran las ovejas grandes. Cuando ellos veían las ovejas grandes que bajaban su cabeza para inclinarse cuando estaban en el río, que ellas mordían esa cosa verde que tenía como muchos flequitos. Pero ahí parece que eso es para comer. Entonces ellas veían que las otras ovejas comían y entonces se ponían a comer pasto. Ellas veían que las otras ovejas como que se acomodaban en una esquinita a la hora de... parece que es así que hay que hacer. Y el ejemplo de las otras ovejas más adulta era parte de lo que ayudaba al pastor a que esas ovejas se desarrollaban. Hay una función, claro, que hace el pastor, pero el pastor por sí solo no puede apacentar todas las ovejas y enseñar todo a las ovejas. Las ovejas aprenden de las ovejas y de hecho las ovejas son las que producen ovejas. Porque el pastor tiene su esposa, pero no
tiene una oveja. Las ovejas se reproducen entre ellas y eso produce más ovejas. Cuando vamos al mandato que el Señor nos dio y entendemos el ministerio, cuando el apóstol Pablo habla de los 5 ministerios, les dice, el propósito, ustedes tienen diferentes llamados, diferentes dones, diferentes ministerios, y el propósito es que todos los creyentes lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, el propósito de que ustedes tengan mucho ministerio es que las personas que creen en Cristo, que le entregan su vida a Cristo, se conviertan en discípulos de Él. Y cuando vemos la gran comisión, el mandato que Dios nos ha llamado a todos el Señor nos está llamando a ser discípulos. Quizá a todos Dios no nos llamó a tener una iglesia o a pastorear un rebaño, pero a todos Dios nos llamó a pastorear por lo menos una oveja, a discipular aunque sea a una persona. Sin embargo, la porción de Mateo 28, 19 y 20 no solamente nos da luz respecto al llamado que tenemos de hacer discípulos o de pastorear a alguien para ayudarlo a ser discípulos, sino que también nos permite entender que nuestro primer llamado antes de hacer discípulos es convertirnos nosotros en discípulos. Por eso dice el versículo 20, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Es decir, lo que yo les enseñé, lo que ustedes aprendieron de mí, la idea es que eso es lo que ustedes ayuden a ser discípulos, aprendan esas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Es decir, nuestro primer llamado es convertirnos en discípulos de Cristo. Y una vez que somos discípulos de Cristo, podemos ir ayudando a otros a convertirse en discípulos de Cristo. A alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. A parecerse más a Cristo. Y efectivamente, para yo lograr convertirme en discípulo por mi propia cuenta, yo no lo pude hacer. Así como yo no me pude alfabetizar solo, así como yo no aprendí a leer y a escribir solo, así como yo no aprendí sociales, matemáticas, toda la ciencia por sí solo, yo necesité que alguien me enseñara. Y en materia académica que alguien me pastoreara. De igual forma, para ser discípulos, nosotros necesitamos dejarnos pastorear. Si vivimos la vida cristiana como llaneros solitarios, siempre vamos a estar creyendo que porque tenemos 20, 30 años en el Evangelio, hemos crecido, pero cuando vamos a la aplicación y al conocimiento estamos pobres, estamos chiquitos, porque quizás no nos hemos dado la oportunidad de dejarnos pastorear. No nos hemos dado la oportunidad de dejarnos enseñar las cosas que otro cristiano más maduro o con más conocimiento que yo, con más tiempo, me enseñe. Claro, Dios usa su palabra, pero somos vagos muchas veces. Las universidades, por ejemplo, hoy en día se pudiera decir, no, hoy no se necesita las universidades porque ya todo el conocimiento está en el internet. Pero pregúntese, ¿cuánta gente tiene la fuerza de voluntad suficiente para ser autodidacta, para hacerse profesional solamente leyendo por su propia cuenta? No todo el mundo tiene esa capacidad, esa fuerza de voluntad. Y por eso es que están las universidades. Oigan, en la universidad usted le paga a esa gente para que ellos le exijan a usted que usted estudie, para que usted aprenda. Algo que usted puede hacer solo, pero como no tenemos la fuerza de voluntad siempre, como somos vagos, como nos da como pereza, si tenemos la presión de que nos van a quitar puntos, se nos va a perder una materia, voy a tener que repetir el ciclo, entonces eso impulsa nuestra fuerza de voluntad a tener que estudiar. Porque la carne es débil, la carne se desconcentra, se desenfoca, nuestra fuerza de voluntad es pobre y por eso necesitamos ayuda. En Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esta es una realidad que no solamente se aplica en un contexto matrimonial, sino que es una realidad que también se aplica en un contexto espiritual. Nosotros somos seres sociales y no fuimos diseñados para hacer vida cristiana solos. Hemos sido diseñados para tener vida cristiana en conjunto. Claro, nuestra principal instrucción viene de la palabra viene del Señor. Pero hay veces que yo necesito ayuda hasta para
entender lo que el Espíritu Santo me quiere decir a través de su palabra. Y qué bueno cuando yo tengo acceso a diccionarios bíblicos, a estudios bíblicos, a comentarios, pero qué bueno también cuando yo tengo acceso a alguien a quien le puedo decir, mira, yo no entiendo este pasaje de las Escrituras, ¿qué es lo que significa eso? Yo quiero que tú me expliques. Y viene alguien y te dice, lo que está diciendo es esto y esto y esto. Es un manjar, es una delicia cuando tenemos la oportunidad de aprender de otras personas. Amén. Cuando hablamos de la necesidad de dejarnos pastorear, es cuando entendemos que la cruz del Evangelio no la estamos llevando solo, aunque cada quien lleva su propia cruz. Lo voy a decir al revés. Cuando nosotros no entendemos que necesitamos dejarnos pastorear, entonces cargamos con una presión y con un peso más fuerte que el peso propio de la cruz. Cuando nosotros no entendemos que necesitamos dejarnos pastorear, más que el peso de la cruz, cargamos con una presión de aparentar ser cristianos perfectos. Y tenemos una apariencia de que todo está bien, de que yo no tengo problema, de que yo no necesito ayuda. Y chin a chin lo que terminamos es como ahogando o escondiendo nuestra humanidad. Cuando nosotros tenemos a alguien que nos pastorea, tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y decirle, mira, yo estoy pasando este problema, mira, yo me siento triste, yo me siento desanimado, ya yo no tengo deseo de ir a la iglesia, yo me siento mal con un hermano de la iglesia que inventó tal cosa y se armó un chisme, o mira, yo estoy sintiendo una atracción por otra mujer que no es mi esposa, o mira, el compadre me está ofreciendo una oportunidad de que hagamos un negocio, tú sabes, es como a lo callado, caliente, pero es un buen dinero que yo me voy a ganar. O mira, se me abrió una puerta para casarme con una gente, para mangar una visa y después irme y después de allá servirle al Señor desde allá y hacer así, darle a mis hijos una mejor vida. Y lidiamos con un grupo de cosas que cuando estamos solos es difícil vencerla. Si vamos al Génesis, vemos que en el momento en que Satanás tentó a Eva, Eva estaba sola. ¿Por qué Satanás no fue a donde ella cuando estaba con Adán? Porque era mujer, porque era más débil. No es por el hecho de ser mujer, era por el hecho de estar sola. Hermanos, la realidad es que cuando estamos solos somos más débiles. Cuando estamos solos somos más susceptibles a dejarnos engañar por el enemigo. Estamos más propensos a dejarnos engañar, porque el enemigo tiene una técnica y es que empieza a poner pensamientos en nuestra mente y nosotros creemos que son pensamientos de nosotros. Y no, yo no sirvo, no, yo no esto, no, yo no aquello, no, pero tú lo que tienes que hacer tal cosa. Y nosotros estamos teorizando y luchando y batallando con nuestro propio problema, con nuestras propias tribulaciones, con nuestras propias tentaciones, con nuestras propias persecuciones, nosotros solos. Y sabe que no hay necesidad de luchar con eso nosotros solos. No hay necesidad de cargar esa cruz usted solo. Annie Graham, la hija de Billy Graham, un gran evangelista de los últimos tiempos, del último siglo, hablaba una vez acerca de que ella decía, los cristianos son personas que hacen que el evangelio sea más fácil. Porque cuando tú sabes que esa carga no estás obligado a llevarla solo, entonces se entiende que es posible llevar la vida cristiana. Una de las razones por las que los hombres somos más propensos a tener escándalo, a tener suicidio, a muchas cosas, es porque el orgullo de hombre no nos permite abrir nuestro corazón y mostrar nuestra vulnerabilidad. Las mujeres tienen la facilidad de que se trancan en un baño, se desahogan una con otra, se dicen de todo lo que sienten, se jalan la greña, hacen de todo y después salen a día y amiga y muy bien. Y mutuamente, y hay una que terminó con el novio y le hacen 5 una reunión y gritan entre las 5 y entre toditas lloran, pero un hombre no hace eso. Yo estoy pasando la de Caín y yo estoy solo y nadie sabe. Y yo, no, tranquilo, bien, comando, no hay problema. Por eso a nosotros los hombres se nos hace más difícil salir de las adicciones, salir de las dificultades, porque nos da miedo abrir nuestro corazón y mostrar nuestra vulnerabilidad. Nos da miedo que vean que yo tengo debilidades, que vean que yo soy humano. Y cuando no entendemos que
que este es un evangelio por gracia, por fe, entonces estamos creyendo que este es un evangelio por obra. No, yo no creo eso. En la práctica lo creemos. El apóstol Pablo denunció este mal cuando dijo, por gracia, ustedes son salvos por gracia. Cuando creemos que somos salvos por obra, no es solamente cuando compramos indulgencia, no es solamente cuando queremos comprar milagros con ofrenda, o queremos comprar favores al Señor prendiendo velones, no es solamente eso. Cuando nosotros creemos que, yo entiendo que la salvación es por gracia, porque solamente Cristo la pudo pagar y yo no la puedo pagar, y Él murió en la cruz del Calvario, y el día que le entregué mi vida a Cristo, acepté esa salvación y ya, y me fui solo a vivir mi vida. Cuando nosotros entendemos que esta es una salvación por obra, creemos que tenemos la capacidad de mantenernos a salvo solo. Pero cuando entendemos que esta salvación es por gracia, entendemos que todos los días necesitamos la ayuda de Cristo para mantenernos a salvo. Porque es posible que en un momento determinado te hayan tirado el salvavidas y tú estés a salvo. Pero si tú sigues de tu cuenta por ahí y te vas con tu salvavidas solo para allá y te alejas cada vez más y cada vez más y cada vez más, cuando tú te canses ya de estar agarrado, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a ahogar, nos vamos a ahogar. Somos salvos por gracia, pero no es solamente que accedimos a la salvación por gracia, sino que para mantenernos a salvos necesitamos la gracia de Cristo. Cuando creemos que podemos vivir nuestra vida cristiana solos, es porque en el fondo nos creemos autosuficientes. Creemos que tenemos la capacidad de mantenernos santos, de mantenernos a salvo, de mantenernos obedeciendo los mandamientos, de mantenernos siendo fieles al Señor sin estar conectados con Cristo. Y Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí lleva fruto, el que permanece en mí da los frutos del Espíritu, el que permanece en mí se va convirtiendo en discípulo, el que permanece en mí se va pareciendo a mí, pero separado de mí, nada podéis hacer. Si nosotros entendemos que esta es una salvación por gracia, necesitamos entender que la gracia de Dios debe acompañarnos todos los días de nuestras vidas. Pero si yo lo único que hice fue aceptar a Cristo un día y vivir mi vida que no le rindo cuentas a nadie, no estoy sujeto a ninguna autoridad, no tengo que mostrarle mi vulnerabilidad a nadie, yo puedo solo, yo soy hijo de pastores y yo fui formado en un instituto bíblico y yo puedo solo y yo trabajo mi adicción solo y mi tentación es solo y mi persecución es solo y mi tribulación es solo, tarde o temprano esa olla de presión va a explotar. Y por eso vemos mucha gente que hoy son cristianos de muchos años y mañana pueden estar descarriados. Hoy pueden ser líderes, pastores y mañana pueden estar descarriados. ¿Por qué? Porque basaron su salvación en su propia moral. Entendieron que ellos tenían la capacidad de mantenerse a salvo solos. Hermanos, no tenemos la capacidad de mantenernos a salvo solos. Y el Señor es tan maravilloso que nos lo dice claro en su palabra cuando nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo es más fácil de dejarse engañar por el diablo. El ser humano solo es más fácil de caer en tentación. El ser humano solo es más fácil de reaccionar como Satanás quiere que reaccionemos. Pero cuando tenemos a alguien en quien podemos llegar y abrirle nuestro corazón y decirle, mira, me está pasando una situación, yo no sé, yo tengo hasta vergüenza de decirlo, pero yo no me siento bien, yo me siento desanimado. O mira, me está pasando una tentación, o mira, me están ofreciendo esto, o yo quiero hacer lo otro. Cosa que quizás usted no se atreve a decirle en público porque van a decir, y este es cristiano, y esta es cristiana. Pero son cosas que están ahí. Y si están ahí, lo mejor es expresarla. Lo mejor es buscar con quién abrirse. Lo mejor es buscar ese amigo, esa amiga, ese hermano que le permite pastorear su alma. Mientras más nos alejamos de la gente y mientras más privamos en llanero solitario, estamos robándole a nuestra humanidad la oportunidad de ser restaurada, a nuestra alma de ser apacentada, de ser pastoreada. Pero si yo quiero convertirme en un discípulo de Cristo, yo necesito dejarme pastorear.
porque yo no soy autosuficiente, porque yo necesito la gracia de Cristo. Y en ocasiones la gracia de Cristo utiliza un mensaje de un domingo. En ocasiones utiliza la palabra en mi vida devocional. En ocasiones utiliza un video que vi en YouTube. Pero hay ocasiones en que eso no va a ser suficiente. Y la gracia de Cristo se auxilia de un hermano en la fe, de una hermana más maduro o de más conocimiento, que dice, mira, ven, echa para acá, ven, vamos a orar. No te preocupes, no hay problema. Qué bueno que me lo dijiste. Gracias por la confianza. Ven, vamos a orar. Yo sé que Dios te va a dar la victoria. No te preocupes, tú no eres la primera persona que ha pasado por esto. Es difícil, no es que no sea difícil, pero tú no estás solo, tú cuentas conmigo. Y esa persona se mantiene orando por ti, se mantiene llamándote, dime cómo va y tal cosa. Acuérdate, no pase por ahí, acuérdate, no te preocupes, no te dejes engañar. Eso de que a ti no te quieren en la iglesia, eso es mentira, tú eres un hijo de Cristo. Eso de que a ti no te dejes engañar del enemigo. Ven, y esa persona se mantiene ahí, dándote seguimiento. Y la gracia de Dios opera a través de esa persona para pastorearte. El sabio dijo que mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levanta. Pero ay del solo cuando cayere, no habrá un segundo quien lo levante. Nosotros necesitamos, hermanos, dejarnos pastorear. Y aunque tenemos un pastor, y aunque esta iglesia goza de un cuerpo de pastores, 5, 6, 10 hombres no van a ser suficientes para pastorear nuestras vidas. Necesitamos pastorearnos mutuamente uno con otro. Como dice su palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Necesitamos mutuamente ayudarnos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé la capacidad de poder encontrar a alguien a quien podamos abrirle nuestro corazón. De que podamos mostrarnos vulnerables, dejar ver quizás esas cosas que yo no dejo que nadie vea, pero alguien en quien yo puedo confiar, alguien en que va a guardar mis secretos, mi vida íntima, pero sobre todo alguien que va a guerrear conmigo en la oscuridad, en el silencio, alguien que se va a parar en la brecha por mí y que en el momento, aunque quiera quedar bien conmigo, no se va a confabular conmigo, sino que me va a decir lo que dice su palabra. Mira, yo sé que tú te sientes cómodo, yo sé que tú no quieres hacer esto, pero su palabra dice esto y esto y esto y esto. Y mi deber es ayudarte a parecerte más a Cristo. Tenemos un llamado a hacer esto con otros, pero si nadie lo hace con nosotros, ¿cómo vamos a aprender? Es la misma paradoja que experimentamos con nuestro padre muchas veces. Ay, que mi papá nunca me dio esto, mi papá nunca me enseñó lo otro, mi papá nunca me dio cariño, nunca me dio esto, nunca. Pero la pregunta es, ¿y a él quién se lo enseñó? ¿Y a ella quién se lo enseñó? Ah, que mi mamá nunca se sentó conmigo a hablarme tal cosa. Pero ¿y con ella lo hicieron? Si con ella no lo hicieron, si con él no lo hicieron, ellos no tienen la capacidad de hacerlo contigo. Es lo que pasa en la vida espiritual. Muchas veces queremos hacerlo, pero nos sentimos que no tenemos herramientas de cómo hacer discípulos. Posiblemente es porque no nos hemos puesto en la posición primero de dejarnos pastorear. Si tenemos la oportunidad de ser pastoreados por alguien, si tenemos la oportunidad de aprender de alguien, de mostrarnos, en vez de andar solo, no, mostrarnos vulnerables, mostrar mi debilidad, mi sensibilidad, dónde está mi herida, dónde está mi desánimo, dónde está mi malestar, dónde está mi debilidad. Cuando yo tengo la capacidad de confiar en alguien, estoy dando un paso de fe. Esa salvación que dice que es por fe, eso es un paso de fe. Cuando usted puede llegar a alguien y hacerle así, mira, ven, vamos allí que tengo un problema y que usted hace esto, y le muestra su corazón y le deja saber que usted se siente triste, porque el hecho de que usted sea cristiano no significa que no va a tener tristeza, que usted se siente solo, que usted se siente desanimado, porque eso le pasa a los cristianos, porque no dejan de ser seres humanos. Cuando usted tiene la capacidad de ir donde alguien y decirle, mira, yo me siento inútil, yo me siento esto, yo quiero, estamos dando un paso de fe. Y la palabra dice que Dios da gracia a los humildes, a aquel que reconoce que no es autosuficiente, a aquella que reconoce que no puede lidiar con todo, sino que tiene la capacidad de abrirse con alguien en fe, quizá con miedo al principio, porque, pero cuando yo doy ese salto de fe, ese paso, y me abro con alguien, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado.
Y el Señor va a obrar de una manera poderosa a través de esa persona que Él nos guiará a dejarnos pastorear. ¿Por qué necesitamos dejarnos pastorear? Primero, porque eso nos ayuda a cuidar nuestra vida espiritual y nuestra vida devocional. Cuando nos dejamos pastorear, tenemos a alguien que nos hace las preguntas difíciles. ¿Cuáles son las preguntas difíciles? Esa pregunta que por más que usted estudie la Biblia, usted no se hace usted mismo. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi testimonio? Yo estoy glorificando al Señor por cómo me comporto en mi matrimonio, en mi familia. Yo me estoy pareciendo más a Cristo. ¿Cómo está mi tiempo de oración? Uno no tiene la capacidad de hacerse esa pregunta. Y cuando uno se la hace, no siempre uno es sincero, porque el ser humano, la decadencia del ser humano se caracteriza porque tenemos la capacidad de ser súper compasivos con nosotros mismos. Pero cuando es otro, le metemos hasta allá. Por eso somos rápidos en juzgar. Pero cuando es a nosotros, como que nos tiembla el pulso un ching más. Entonces, tenemos una inclinación a ser más autocompasivos con nosotros. Por eso necesitamos un tercero que nos haga las preguntas difíciles. Porque yo siempre me voy a tener compasión. Yo tengo mucho que no oro, pero no es que estoy descuidado. No, yo hace mucho que no estudio un libro de la Biblia, pero no es que yo esté descuidado. No, yo nunca lo veo como que yo estoy descuidado. Bueno, este año yo no le he predicado a nadie, pero no es que yo dejo de predicar. No, yo soy full. Esas son las preguntas difíciles. Que cuando tú tienes un pastor, un amigo, una amiga que te pastorea de cerca, mira, ¿y cómo está tu tiempo de oración? Tú puedes hablarle mentira, pero después tú mismo no te atreves a hacerlo. Cuando tú, mira, ¿y cómo está tu estudio de la palabra? ¿Y qué tú estudiaste esta semana? Ok, saliste de una. Vuelve y te pregunto, ¿y cómo está tu estudio de la palabra? ¿Y cómo está tu vida devocional? No le va a decir el mismo versículo. ¿Y de qué trató tu tiempo de oración esta mañana? ¿Y cómo va tu matrimonio? ¿Y cómo va tu trabajo? ¿Y cómo van tus negocios? Óyete, pero en un momento determinado usted puede sentir que esa persona está como averiguando demasiado y como metiéndose en su vida demasiado. Pero ¿sabe qué? Dios fue quien comisionó a esa gente para que se meta en su vida. Usted fue que le permitió a Dios que esa gente se metiera en su vida. Esas son preguntas incómodas que nosotros no tenemos la capacidad de tener esa conversación difícil. Usted no tiene la capacidad de mirarse al espejo y decir, Juan Carlos, ¿cómo está tu tiempo de oración? Di la verdad. No, yo no tengo la capacidad de decir, no, es verdad, estoy descuidado, estoy flojo. No, es verdad, mira, nada más estoy orando en la iglesia, no estoy orando en mí. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero si yo tengo un pastor que de vez en cuando dime, ¿cómo va esto? Vamos a juntarnos, vamos a orar y eso. El Señor empieza a tratar y a cuidar y a apacentarme. Y su amor se refleja a través del cuidado que esa persona tiene conmigo. Voy a tener muchas conversaciones difíciles, voy a tener que rendir cuenta, voy a estar sujeto a autoridad, me voy a ver en la necesidad de confesar, pero voy a estar siendo pastoreado. Y cuando me toque a mí, yo voy a estar en capacidad de tener ese cuidado con otro, porque ya lo hicieron conmigo, porque ya yo lo aprendí. Amén. ¿Por qué necesitamos dejarnos pastorear? Número 2, porque reducimos considerablemente la capacidad de convertirnos en impíos. Reducimos considerablemente la capacidad de convertirnos en impíos. ¿Qué es un impío? Impío significa sin piedad. Sin y pío viene de piedad. Una persona que no tiene piedad. La piedad es la virtud de demostrar nuestra devoción a Dios a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes. Cuando la palabra habla de un impío, impío no es lo mismo que inconverso. Un inconverso es una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha creído a Cristo y por tanto no se ha convertido, no le ha entregado su vida. El impío es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no la practica.
Cuando nosotros nos dejamos pastorear, reducimos considerablemente la capacidad de aprender de la palabra y que se quede aquí y que no baje aquí. Se reduce la capacidad de convertirnos en impíos. Piedad es sinónimo de devoción. Y la devoción significa caminar constantemente al lado de. Viene del griego devotion, que significa caminar constantemente al lado. Cuando una gente le dice, yo soy devoto de San Miguel, está diciendo, yo camino constantemente al lado de San Miguel. Cuando dice, yo soy devoto de María, yo camino constantemente, yo vivo mi vida confiando en María, yo vivo en comunión con María. Cuando una gente es devota de Cristo, vive su vida caminando constantemente, dependiendo, confiando en Cristo. Un impío no tiene esa devoción. Tiene conocimiento de la palabra, se sabe los versículos, puede estudiarla, pero usted no ve que hay fruto. Porque aunque tiene conocimiento de la palabra, no está conectado con Cristo. El Señor dijo, yo soy la vid, el que permanece en mí lleva fruto. El que está separado de mí nada podrá hacer. No habrá fruto, no hay piedad, no hay devoción. Puede estar en la iglesia, puede congregarse todos los domingos, puede escuchar muchos mensajes, puede ver muchos videos en YouTube, pero no hay fruto. Porque está viviendo la vida espiritual como un llanero solitario y cree que él o que ella es suficiente para mantenerse a salvo. Cuando estamos agarrados de Cristo, entendemos que es por su gracia. Y la gracia de Cristo nos permite, el hacernos conscientes de esta realidad, nos permite caminar constantemente dependiendo de Cristo. Señor, yo te necesito. Hoy yo te necesito. Hoy mi corazón te necesita. Hoy mi matrimonio te necesita. Hoy mi familia te necesita. Hoy mi testimonio te necesita. Hoy mi ánimo te necesita. Yo me siento en cero, en baja. Yo me siento emocionalmente quebrado. Yo me siento triste. Yo me siento, Señor, hoy yo te necesito. Y cuando ejercitamos la piedad, permanecemos agarrados de Él. Cuando tenemos un pastor, una pastora, y no me refiero al pastor principal de la iglesia, cuando tenemos a alguien que abrimos nuestra alma para dejarnos pastorear de cerca, esa persona nos da seguimiento, nos permite. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Y eso nos obliga. Al principio va a ser difícil, porque usted no está en eso. Porque usted no está dando cuenta. Ni a mi mamá le rendía yo cuenta. Ahora tengo un hermano ahí que me tiene WhatsApp caliente, que me tiene cansado. Al principio va a ser difícil, pero los frutos de eso van a ser una vida cimentada en la palabra de Dios. Van a ser frutos y va a ser la multiplicación del reino de Dios. Porque una vez que usted aprende algo, que usted recibe algo, se le hace fácil darlo a otra persona. Pero lo que usted no ha recibido no lo puede dar. El cuidado que usted no ha recibido no lo puede dar. El pastoreo que usted no ha recibido no lo puede dar aunque quiera. Por eso hay tanta gente que agarra, pone su propia iglesia muy bien, abre una marquesina, empieza, nadie lo pastorea, no le rinde cuenta a nadie, muy bien, una iglesia va creciendo y de un momento a otro, ¡pam!, un escándalo. ¿Por qué? Porque son gente que no le rendían cuenta a nadie. Ellos eran los super ungidos, ellos eran los más gloriosos, ellos eran los que podían todo y todo el mundo se desahogaba con ellos y todo el mundo venía donde ellos y les sanaba todo. Pero ¿y a él y a ella quién lo escucha? ¿Quién la pastorea? ¿Con quién ella tiene la oportunidad de abrir su corazón y decir, hoy yo estoy triste, hoy yo no quiero ni predicar, hoy yo no quiero ni ir a la iglesia, hoy yo no quiero ni alabar a Dios, hoy yo no tengo deseo de soltar todo esto en banda? Necesitamos tener a alguien, hermanos. Necesitamos dejarnos pastorear. Qué bueno que la voluntad de Dios no es que nosotros andemos solos en la vida espiritual, sino que Él mismo fue quien dijo, sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Cómo podemos dejarnos pastorear? Vamos a orar, a pedirle, Señor, ilumínanos, déjame ver. Yo quiero encontrar, pon un pastor en mi camino, pon una pastora en mi camino, alguien en quien yo pueda confiar, alguien en quien yo aprenda a rendirle cuentas, alguien que yo me sienta bajo autoridad, que es difícil, más cuando yo he venido de un hogar donde hay problemas de autoridad y yo no sé respetar eso, pero ayúdanos, alguien a quien yo le pueda confesar mis pecados cuando yo peco, porque nosotros pecamos. Usted sabía que los cristianos pecan, los cristianos pecamos, Juan Carlos Reyes peca también. Alguien a quien yo pueda ir y confesarle mi pecado. Nosotros hemos satanizado la confesión por el hecho de que la iglesia católica la usa. Claro, no confesamos para que una persona nos dé el perdón,
Pero necesitamos, Martín Lutero decía, cuando yo le enseño a mis estudiantes a confesar sus pecados uno con otro, le estoy enseñando a sobrellevar la carga los unos con los otros, y ellos mismos se pastorean y ellos mismos oran y se restauran los unos por los otros. Tenemos la necesidad, hermanos, de dejarnos pastorear, porque cuando nos dejemos pastorear, y dejarnos pastorear no es venir a una iglesia, porque ¿a quién no le ha pasado que está en una iglesia y no se siente pastoreado? A mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Necesitamos tener la capacidad de abrir nuestro corazón, de dejar mostrar nuestra vulnerabilidad con alguien y dejar que la gracia de Dios me corrija, me instruya, me redarguya, me enseñe en justicia con su palabra, para que yo sea perfecto, perfecto en término espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ponernos de pie.